gracias mil por estar con nosotros en esta hora del año bíblico para que iniciemos la lectura con el capítulo 27 del libro de Génesis. Vamos entonces a escuchar Génesis capítulo 27. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se ofuscaron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y díjole: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y cógeme caza. Y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger a la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacobo su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacobo dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, yo lampiño. Quizá me tentará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue, y tomó, y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, e hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía vellos, las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, yo te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Y dijo: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que le bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Trájole también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y díjole: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma.
Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que cogió caza y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y él respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Alzóse con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y díjole: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y díjole: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, y húyete a Labán mi hermano, a Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Bueno, estimados hermanos, tenemos entonces acá en el capítulo 27 la manera en cómo obtiene Jacob la primogenitura. Vamos a meditar un poco y analizar un poco lo sucedido en este capítulo. Tenemos que ya Isaac se encontraba mayor, ya su capacidad había disminuido a tal punto que su vista no era la más óptima, no estaba en la mejor de sus capacidades. Y meditando él en la condición física, en su quebrantada salud, determina entonces llamar a su primogénito para darle la bendición paternal, si le fuera posible, antes de que él falleciera. Se sentía mal, se sentía con las fuerzas muy limitadas, y preocupado él porque esa bendición que había recibido de Abraham también la recibiera en su descendencia. Llama entonces a Esaú y le da ciertas indicaciones que él toma con mucho gusto. Le dice que tomara sus armas, su aljaba, su arco, y que saliera al campo a traerle una caza, una presa, y que le hiciera tal cual a él le gustaba, esos guisados. Esto que nosotros escuchamos de parte de Jacob, de parte de Isaac, hacia su hijo Esaú, nos da a entender cuánto conocía Esaú a su padre, pues la palabra de Dios nos revela que Isaac amaba a Esaú más que a Jacob, mientras que Jacob era el preferido, el consentido de su mamá, de Rebeca. Y él escucha a su padre y se dirige entonces al campo para traerle la caza que su padre le había pedido. Pero Rebeca estaba escuchando cuidadosamente las instrucciones que Isaac le estaba dando a su hijo Esaú.
Y al notar que este sería un momento decisivo en la vida de Jacob, determina hacer un plan, traza un plan tan perfecto que le permitiera entonces a Jacob adueñarse de la bendición que Isaac había dado o había decidido entregarle a su primogénito. Notamos aquí entonces Rebeca, consciente de lo que estaba sucediendo, llama a su hijo Jacob y le revela todo el plan de su padre para darle la bendición a Esaú. Inmediatamente le dice, anda, ve a los animalitos que están en el corral, ve para allá, tráeme 2 cabritos y vas a traerme esos animalitos para yo preparar el guisado que a tu padre tanto le gusta. Y él te va a bendecir y vas a traer esos 2 buenos cabritos y vas a llevárselos a su padre. Y él va a comer y tú vas a recibir la bendición antes de que él muera. Y Jacob, al escuchar todo lo que su madre ya había planificado, se preocupa y le dice, mi hermano es velloso, tiene mucho cabello, yo no tengo cabello, yo soy lampiño, y si mi papá me palpa y me tiene como un burlador, como una falta de respeto, y va a traer más bien maldición sobre mí, y no va a ser bendición para mi vida. Lejos de ser la bendición que su mamá estaba procurando, entonces sería maldición. Y Jacob analiza esa limitante que él tenía a diferencia de su hermano. Y entonces su madre, de una manera muy astuta y sagaz, le recomienda, le dice, no te preocupes, obedece mi voz, ve y tráemelo. Cuando él fue, tomó los cabritos, se los trajo a su madre, ella le preparó ese delicioso guisado que a Isaac tanto le gustaba. ¿Y qué hizo Rebeca? Buscó los trajes más bonitos de Esaú, que ella los tenía en su casa, y vistió a Jacob con esa ropa. Y tomó todas las pieles de los cabritos y la colocó en los brazos de Jacob. ¿Cómo haría ella esto? Sería una buena forma de entender qué estrategia usó Rebeca para adherir esas pieles a los brazos de Jacob. Pero bueno, las mujeres siempre tienen esos cuidados y esas cosas. Bueno, llega entonces el tiempo en que es tomado Jacob, usa el vestido de Esaú, usa las pieles de los cabritos y lleva en su mano la comida que su papá le había ordenado a Esaú. Y cuando él entra a la habitación de su padre, le llama la atención a Isaac lo pronto que él regresó con la comida ya preparada. Y le dice, ¿cómo es eso que hayas llegado tan rápido, hijo mío? Y le dice, es que Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Miren, esta frase que Jacob pronuncia da a entender lo constante que era conocido Jehová por parte de Isaac. Tanto lo hablaba que le dice Jehová tu Dios, mas no el de él, no el de Jacob. Nótese que esto da a entender cierta diferencia entre la cercanía de Jacob y Jehová. No había todavía ese lazo entre Jehová y Jacob para que él pronunciara y le dijera, Jehová mi Dios. Entonces Isaac le pidió a Jacob que se acercara para palparlo, porque le pareció extraño. Y él dijo, vamos a ver si es mi hijo o no. Y se acercó Jacob a su padre y lo palpó, lo tocó. Pero notó que la voz era la voz de Jacob, pero las manos eran de Esaú. Y no le reconoció Isaac que era Jacob, porque al tocarlo notó que sus manos estaban vellosas como las de Esaú, y le bendijo. Y él le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Le vuelve a hacer la pregunta y él dijo, yo soy. Entonces acércame de la casa que me has traído para que yo te bendiga. Y Jacob le acercó a Esaú su vianda y comió y bebió. Y le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. De esta manera Jacob podría entonces oler sus vestiduras para reconocer así que realmente era Esaú.
entra en escena Esaú y llega al conocimiento de su padre cuando le dice: levántate, come, para que me bendigas, padre mío. Isaac, cuando le escuchó, le dice: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y vemos la experiencia vivida por Isaac. Dice que se estremeció, se horrorizó de lo que estaba sucediendo. Y dice: ¿quién entonces fue el que vino acá y trajo casa y me dijo y comí de todo antes de que tú viniese? Yo le bendije y él será bendito. Y cuando Esaú escuchó esta condición, esta situación que había vivido su padre, dice que lloró, que clamó de gran manera y en tal amargura que le exigió a su padre la bendición. Bendíceme a mí también. Nótese esta actitud de Esaú arrogante, de imposición. Era una exigencia que él estaba requiriendo. Y entonces Isaac entendió y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú le dice: bien llamaron su nombre Jacob, porque me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Totalmente falso. Recordemos que en el capítulo anterior Esaú despreció la primogenitura y la vendió por solo un potaje de lenteja, por algo tan perecedero que solamente le duró minutos el consumir ese plato. Vemos cómo él menospreció, menoscabó el derecho que él tenía al nacer de primero. Y entonces para él fue mucho más claro echarle la culpa a su hermano a el de asumir que él había tomado en poco la bendición de ser el primogénito. Y entonces aquella situación le dio a entender Isaac que ya él lo había revestido de bendición del cielo. Y todo lo que él le había pronunciado sería una realidad en la vida de Jacob. Y entonces Esaú, de una manera tan grotesca, le dice: nada más tiene una sola bendición. Y le dice la promesa que le da a Esaú, que se le entrega a Esaú, es que sería su habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Pero por su espada vivirá y a tu hermano servirás. Aquí entonces se lleva a cabo la verdad que le había revelado Jehová a Rebeca cuando ella consultó a Jehová que estaba embarazada. Y el Señor le dijo que el hermano mayor serviría al menor. Y aquí está hecho entonces una realidad lo que Dios había ya revelado a la madre de estos mellizos. Ya sucediendo esta revuelta, esta situación tan comprometedora de la cual Rebeca había tramado con mucha precisión, porque nótese que tomó en consideración los más mínimos detalles para que Isaac creyera al engaño. Entonces ella nuevamente se entera que Esaú ya había propuesto en su corazón de matar a su hermano. Y esto, ella, para cubrirle la vida a su hijo preferido, arma nuevamente un plan y le dice a su esposo que ella tenía demasiada amargura por las mujeres de Ed que había tomado Esaú y que no iba a soportar que Jacob hiciera lo mismo. Quiere decir que estaban ya en la época de formar familia. Y entonces le pide que despida a su hijo y lo envíe a la tierra de sus familiares para que de allí él tomara mujer y no de las del linaje de allí de Canaán. Recordemos bien que Abraham tuvo muy en consideración que su hijo no se mezclara, la simiente de Dios no se mezclara con esta gente de Canaán, porque estas personas que habitaban estas tierras eran de continuo al mal, eran personas idólatras, pecadoras. Y hay que tener en consideración que la simiente santa no debe mezclarse con estas gentes. Y convenciendo a Rebeca a Isaac, entonces Isaac llama a Jacob y le pide entonces para que se vaya a la casa de sus padres y
tome para él mujer del linaje de su madre. Bueno, vamos entonces a tener la lectura del capítulo 28. Vamos a tener la lectura del capítulo 28 para seguir con la historia del patriarca Isaac. Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo, y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado, diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Beetel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Bueno, nótese que en este capítulo estaba determinado ya Esaú que en los días que muriese su padre, él se encargaría de tomar a la justicia por su mano y daría muerte a su hermano menor, a su hermano mellizo. Y en vista de esta terrible situación que está atravesando esta familia, Isaac llamó a Jacob y le dice, y lo envía a la tierra de origen de su madre, a la descendencia de Abraham. Pero aquí hay algo importante que notar, y es que Rebeca en ningún momento
da a entender que ella era la culpable de este plan que había trazado, sino que le dice a su hijo que él estaba enojado porque Jacob lo había engañado. Ella no se está incluyendo en este negocio cuando ella fue la autora principal, la autora y la planificadora de todo. Llega entonces a Isaac y no le dice, mira que Esaú quiere matar a su hermano porque le robó la bendición. No usa esa manera. Aquí vemos la astucia de Rebeca al darle a entender a Isaac que necesitaba enviar a su hijo a que se casara con una mujer de allá de su parentela y no de las cananeas como lo había hecho su hermano Esaú. Y ya entendiendo la condición de Jacob, no le toca otra cosa a Isaac que decir y corroborarle la bendición al decirle: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mores, que Dios dio a Abraham. Y entonces de esa manera, ya confirmando una vez más, Isaac envía a Jacob a la tierra de Labán el arameo. Entonces ya con esto Isaac no le tocó otra cosa que aceptar la bendición que ya Dios había dejado fluir por la familia o por parte de Jacob. Al ver esta situación, pues Esaú actúa de una manera otra vez de reprochar. ¿Por qué? Porque él va y toma mujer de la descendencia de Ismael, pensando pues que la bendición de Dios estaría en esa genealogía, en esa descendencia, y no es así. Otra vez, Esaú actúa de manera insensata. Sale entonces Jacob de su tierra, de la casa de su madre, a peregrinar, y llega a un lugar incierto, un lugar donde ya al caer la noche toma una piedra para usarla como almohada y descansar allí. Y en esa experiencia que se narra en el capítulo 28, dice que soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo estaba en el cielo, y en los ángeles de Dios que subían y bajaban, y que Jehová estaba en lo alto allí. Y Jehová se manifestó a Jacob a tal manera que se le presenta como el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, el Dios de Isaac, y le recuerda las promesas que ya había recibido Abraham y que ya había recibido Isaac. Acostado allí, le manifiesta nuevamente esas promesas que le dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra, como la arena que está a la orilla del mar, y todas estas tierras serán para tu descendencia. Y le recuerda que será bendición para las familias. Y qué bonito cuando Dios le confiere nuevamente la promesa dada a sus antepasados: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque aquí, en esta tierra, habitará tu familia, tu descendencia. Y cuando Jacob despierta de esa experiencia, podemos decir que fue la primera experiencia que tuvo personal para con Dios. Como le habíamos dicho en el capítulo anterior, cuando él llega a darle la comida a su padre, le dice: es que Jehová tu Dios me prosperó, me permitió que alcanzara rápido esta casa. No había ese sentido de pertenencia cuando él debió haber dicho: Jehová mi Dios. No había una estrecha relación aún establecida entre Jacob. Sin embargo, en este proceso difícil que le toca a él vivir por sus acciones presurosas, Jehová se le manifiesta de una manera clara, de una manera totalmente diferente, y le recuerda que de él, en él y para él serían las promesas dadas a Abraham, su abuelo. Y dice que tuvo miedo, tuvo gran temor.
y expresó esas palabras que son muy conocidas y que de hecho en varios templos de nuestra iglesia aparecen cuando dice que no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Él expresa esa verdad, se da a entender la grandeza de la presencia de Dios en ese sitio con Él. Y dice que llamó a aquel lugar Betel, que significa luz. Y allí entonces, con esa experiencia grata que tuvo con Dios, se hizo un voto de gran relevancia. Jacob le dice al Señor: si tú vas conmigo y tú me guardas en este viaje, y tú me das el pan y me das el vestido, y yo volviera en paz en la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Y hay ese vínculo, o se inicia el vínculo, esa estrecha intimidad con Dios, y le da esa señal que es esa piedra donde Él vierte aceite como señal de separación. Fue consagrada esa piedra como lugar de visitación de Dios. Y le dice: todo lo que tú me dieres, yo te apartaré el diezmo. ¿Ustedes creen que Jacob hizo esto por sentimiento propio, o es que era diario lo que él veía a su padre ver, de guardarse y de darle el diezmo y de proveer siempre en ordenanza a lo que Dios se agrada? ¿Qué es lo que nosotros le damos a Dios? Lo que recibimos de Él. Nada es nuestro, todo es prestado. Entonces aquí Él se traza ese pacto con Dios para que Dios se le permita regresar en paz, porque recordemos las razones por las cuales Él se va de la casa de sus padres. Y bueno, es un capítulo que nos da a entender cómo Jacob ya va entrando en otra dimensión espiritual para con Jehová. Va acercándose más a consumar el plan de Dios que prometió a sus descendientes de Abraham. Bueno, vamos entonces a escuchar el capítulo 29 del libro de Génesis para entonces seguir con la explicación. Génesis capítulo 29. Y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábase allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿tiene paz? Y ellos dijeron: paz. Y aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo: he aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que, como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel cómo él era hermano de su padre, y cómo era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su madre, corrió a recibirlo y abrazólo y besólo y trájole a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario.
Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bila. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Bueno, ya después de la lectura del capítulo 29 nos encontramos con una historia bastante conmovedora, y vamos entonces a ahondar un poquito en estas líneas, en esta historia de formación ya, cómo va aquí a formarse la nueva familia por la cual Jacob llega a la tierra de su tío. Y dice que Jacob se fue a las tierras de los orientales, donde estaba asentada la familia de sus padres, porque recordemos que Rebeca era familia también de Isaac, descendiente de Abraham. Y dice que él llegó y vio un pozo en el campo, y habían 3 rebaños que estaban allí. Y era muy temprano para que esas ovejas fueran a ser guardadas, pero eso nos da a entender que estaba un poquito limitado el personal el cual laboraba en esas misiones. Y dice que él pregunta sobre Labán, el hijo de Nacor, y ellos le dijeron: sí lo conocemos. Y aquellas personas le revelan que allí venía, que estaba allí bien ubicado, porque allí estaba en la tierra de su tío Labán. Y le dice pues que era muy temprano el día para ellos recoger el ganado y que le dieran de beber agua, que tenían que irles a dar más pasto. Ellos le dijeron que no podían porque había que esperar que se juntaran todos los rebaños y remover la piedra, y entonces eso le da a entender lo limitado que estaba el personal allí para esta labor pastoril. Nos damos cuenta que llega entonces aquella joven que era la pastora. Miren, aquí tenemos una mujer pastora que se encargaba de cuidar el rebaño de su padre. Y tenemos un encuentro, uno de los encuentros que narra la palabra de Dios más lindos y más tiernos, porque consideramos que el encuentro de Jacob y Raquel fue, como podríamos decir, amor a primera vista, un flechazo. Dice que cuando vio Jacob a Raquel, la besó y alzó su voz y lloró. Era de una manera, fue un encuentro dirigido
dirigido por el amor, de tal manera que Rebeca corrió y le dijo a su padre quién era él. Y su padre, al entender que era el hijo de su hermana, entonces le dice de una manera muy poética o lisonjera, podríamos decir, este es hueso mío y carne mía. Pero recordemos algo, que Labán sabía que Rebeca se había casado con un hombre de bastante poder económico y Labán le movía bastante la economía, era una de sus fuertes corrientes o de sus fuertes motivos, la riqueza. Y él estuvo un mes con su tío allí y Labán le dice, mira, por ser mi hermano tú no vas a estar trabajándome de gratis, ¿cuál va a ser tu salario? Y él tenía sus dos hijas, la mayor dice que se llamaba Lea y era de lindos ojos, pero que Raquel era linda y de un hermoso parecer. Y la palabra nos confiesa que Jacob amó a Raquel y le dice, yo te voy a servir 7 años por amor a tu hija Raquel, para que tú me la des a ella. Ese pasaría a ser la dote por el cual él se podría casar con Raquel. Y a él le pareció excelente y cerró ese trato. Claro, para que se la dé a otro hombre, pues prefiero dársela, te la doy a ti. Y dice, una de las partes tan lindas y conmovedoras, dice que Jacob sirvió esos 7 años y le parecieron tan pocos porque amaba a Raquel. Así es el amor. Cuando nos sacrificamos y estamos invirtiendo por esa persona amada, nos parece breve el tiempo. Y llegó el tiempo entonces de que ese trato se cerrara. Y Jacob le dijo, bueno, dame mi mujer porque ya el tiempo se cumplió para unirme con ella. Fíjense que trabajó durante esos 7 años y no había tocado a la doncella. Hasta que llegado los 7 años, entonces hace el padre una gran fiesta para entregarle a su hija y le sale con una de las más grandes mentiras y uno de los grandes engaños narrados. ¿Cómo se la ingenió Labán? Bueno, podemos entender entonces de dónde vienen esos genes de ser tan astutos y sagaces, porque ya lo había hecho Rebeca para engañar a su esposo. Y podemos decir de una manera muy efectiva que Labán fue un gran jabón de purificación para la vida de Jacob y para la fe de Jacob. Aquel joven enamorado, ilusionado con tener a la mujer que amaba, lo engañan y le entregan a la hermana mayor. Y qué tristeza para ese joven al ver que no era la mujer por la cual él había trabajado 7 años. Labán, usando de astucia, le dice, es que aquí en este lugar no se entrega la menor antes que la mayor. Miren eso, él no le dijo eso al principio de la negociación, porque le convenía tener a Jacob a su merced para que su ganado siguiera creciendo, porque cuando Jacob comenzó a trabajarle, su ganado fue en aumento y le convino de una manera muy astuta y sagaz retener los servicios de Jacob para su beneficio. Y le considera, le propone un trato. Solamente quédate los 7 días con ella, con la mayor, y yo después te voy a dar la otra por otros 7 años que me trabajes. Miren qué manera. Esta vez él no le dijo, bueno, trabájame 7 años más por la otra y después de los 7 años te la voy a dar. No. Él necesitaba tener ese personal allí. Jacob era sumamente eficiente en su trabajo y le convenía tenerlo allí otros 7 años más. Y así lo hizo, cumplidos los 7 días. Entonces se le entregó a Raquel. Y la palabra dice que la amó más que a Lea. Más que a Lea amó. Y esos sentimientos puros y genuinos de Jacob hirieron mucho a Lea porque se sentía menospreciada. Y Dios, que conoce el corazón y los sentimientos de cada uno de nosotros, al ver que ella era menospreciada, Dios le otorgó la grandeza de concebir. Las dos eran estériles, Lea y Raquel, pero Dios le concedió a Lea tener la simiente de su esposo. Y entonces ella tiene su primer hijo, el cual llama Rubén, que significa el hijo, y así en los años posteriores ella siguió concibiendo hijos, de tal manera que
es de suma importancia la vida de esta mujer, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo desciende de la tribu de Judá, la cual fue madre Lea. Entonces, a pesar de las adversidades y dificultades que se comenzaron a presentar en la vida de Jacob, con su mudada, con su cambio de residencia a la casa de su tío, Dios nos revela grandes verdades con la historia de este patriarca. Y seguiremos disfrutando de tantas verdades porque la palabra de Dios nos va dando detalles que fortalecen y enriquecen nuestras vidas. Una, para que imitemos, conductas que imitemos, y otras para que evitemos. Así que no se pierda el estudio de esta lectura durante este año. Entonces, estimados hermanos, gracias mil por este precioso tiempo que nos han dado. Dios les bendiga grandemente